En el día de hoy buscamos Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 17. Yo hoy quisiera aprovechar este tiempo, este domingo, para poder hablar de un tema que por lo general en fechas como estas, finalizando octubre o iniciando noviembre, siempre es bueno poder tener presente y recordar. Creo que de una forma o de otra todos hemos estado expuestos en los medios hoy, en medio de la comunicación, las redes sociales, los espacios televisivos y muchos otros lugares, uno escucha permanentemente del tema de la Reforma Protestante. Y en algunos momentos, cuando hablamos de esos temas, ciertamente es un tema muy amplio, un tema histórico muy trascendental en la historia de la Iglesia cristiana, y que hoy quisiera mencionar algunos detalles importantes. Hoy quisiera hablarles del legado de la Reforma Protestante y qué fue lo que esa reforma de una forma o de otra generó, y que ha tenido y sigue teniendo un tremendo impacto sobre la mayoría de iglesias que nos denominamos protestantes o iglesias evangélicas. Hay un pasaje en Romanos capítulo 1, versículo 17, que dice de la siguiente manera: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lo leo nuevamente: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y es interesante este texto de la Escritura porque un monje agustino, allá por 1517, en medio de su acercamiento a la palabra, empieza a ser impactado por este pasaje de la Escritura y por el libro de Gálatas particularmente, porque él empieza a preguntarse acerca de la justicia de Dios. La iglesia en aquella época, en el siglo XVI, estaba viviendo una serie de circunstancias muy particulares. Es la iglesia de la Edad Media, y esa iglesia estaba experimentando y viviendo una serie de situaciones que ya venían por varios siglos. Y este monje agustino empieza a preguntarse a qué se está refiriendo la Biblia cuando habla de la justicia de Dios. En la Biblia, cada vez que se habla de la justicia de Dios, encontramos a Dios ejecutando su justicia. Y muchas veces la ejecución de su justicia es actuar con juicio y castigo sobre aquellos que hacen lo bueno o hacen lo malo. Entonces, hay muchos pasajes de la Escritura que hablan de la justicia de Dios como ese acto mediante el cual Dios ejecuta una acción concreta sobre la gente. Hay muchos pasajes que el concepto de justicia está ligado a Dios y su acción sobre los hombres. Pero cuando este hombre encuentra y ve este pasaje de la Escritura en Romanos capítulo 1, versículo 17, se da cuenta que aquí no está hablando Dios de castigo. Aquí Dios no está hablando de ejecutar su juicio sobre alguien. Aquí Dios está hablando de la justicia que Él otorga a los creyentes, de la justicia que Él da a los creyentes. Y lo más impactante es que ese monje empieza a estudiar este y otros pasajes afines a lo largo del Nuevo Testamento, y se da cuenta que la justicia de Dios que Dios otorga a los creyentes en Cristo es un regalo. Y él se pregunta, pero ¿cómo, si la justicia de Dios que Dios otorga a los creyentes es un acto de gracia y un regalo, cómo es posible, y que se recibe por la fe, cómo es posible que la iglesia de la cual soy parte esté diciendo que para yo obtener esa justicia, esa justificación esa justificación delante de Dios, yo tengo que hacerlo a través de los méritos humanos?
Yo tengo que hacerlo a través de las obras, yo tengo que hacerlo a través de ciertos actos y particularmente a través de una serie de cosas que en su momento histórico se estaban viviendo en aquel momento. La iglesia institucional de aquella época le decía a los feligreses, que para poder recibir los beneficios de Dios, pues había que ejecutar ciertos actos. Y habían ciertos medios y ciertas obras que le justificaban delante de Dios. Y una de las cosas que este monje agustino, y no solamente él, sino mucha gente antes de él, porque la reforma protestante no solamente era algo que se generó a partir de él, sino que ya tenía muchos años de darse, y muchos hombres en medio de la iglesia diciendo que habían cosas que estaban mal. Él llega y dice, ciertamente el hombre no se justifica por las obras, no se justifica por lo que haga. La iglesia le decía a las personas, y principalmente en Alemania en aquel momento, el lugar de donde era este hombre, empezaba a decir que si alguien había muerto, que si alguien había fallecido, y alguien dentro de la feligresía, dentro de la iglesia, llegaba y aportaba económicamente a la iglesia, ese aporte económico que era dado en medio de las celebraciones, de los cultos, de las misas, como le llamemos, esa oración que se levantaba a través de una ofrenda económica, de un aporte económico, iba a sacar a esa persona del purgatorio y se iba directo al cielo. Y ciertamente cuando este monje empieza a escuchar el argumento de la iglesia y los planteamientos que la iglesia en Alemania hacía sobre temas como estos, él decía, pero la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña que a través de ciertas acciones yo puedo liberar a alguien de un lugar intermedio y salir de ese lugar y poder obtener los beneficios de la salvación. Entonces, este hombre reacciona ante una serie de circunstancias que dentro de la iglesia institucionalizada de su tiempo, él no estaba de acuerdo y él empezó a decir, no es posible que esto se esté dando dentro de la iglesia. Nuestra práctica religiosa está llevando a las personas a pensar que a través de ciertos actos, a través de ciertas acciones se pueden justificar delante de Dios y pueden obtener los beneficios de la salvación. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Este hombre empieza a explorar las escrituras, empieza a reflexionar en este tema y empieza a generar una reacción, la cual él pone por escrito, y que fue puesta en las paredes, en las puertas de una iglesia en Wittenberg el 31 de octubre de 1517, y allí se escriben 97 artículos, cuestionando lo que él estaba viendo dentro de la iglesia de su momento, cuestionando los excesos, cuestionando los abusos. Y reitero, él no era el primero que lo hacía. Ese 31 de octubre de 1517, él no fue el primero que empezó a reaccionar contra lo que estaba sucediendo en la iglesia. Antes de él ya muchos lo habían hecho. Pedro Gualdo, John Wycliffe, John Hughes, todos ellos, inclusive un hombre en Italia apellido Savonarola. Todos ellos habían en algún momento dicho, no es posible que la iglesia esté en esta condición. No es posible que la iglesia tenga ese enfoque, porque eso no es lo que la Biblia enseña, de que el hombre se justifica por las obras, sino que tiene que ser por la fe, y muchos otros cuestionamientos para la iglesia. La iglesia ciertamente en el siglo XVI estaba necesitando una reforma, pero desde hacía ya mucho tiempo. Ya mucha gente había reaccionado, pero la condición de la iglesia estaba tan erosionada, estaba tan afectada, que durante siglos la iglesia había entrado en una crisis profunda.
Se habían producido cismas en medio de la iglesia, crisis espirituales y morales que venían no de ese siglo XVI, sino de muchos siglos atrás, y que prevalecían en medio de la iglesia. Pero lo que este hombre hizo fue exponer de una forma todavía más vehemente la reacción de mucha gente, él y muchos antes de él, que pedían que se diese una revolución espiritual y cultural en medio de la iglesia. Este monje desconocido, este hombre que no era conocido dentro de muchos círculos en Europa, llega y reacciona y determina romper con la iglesia tradicional. Y cuando digo romper, significa generar una reacción para que algo sucediese. Dice la historia que él visita Roma en varias ocasiones y al ver esa ciudad llena de superstición, llena de decadencia moral, él probablemente empieza a decir: ¿qué está pasando dentro de la iglesia? Este hombre, que era un educador, un profesor, empieza a reaccionar, escribe sus tesis y en algún momento, después de escribirlas y empezar a generarse una reacción dentro de la iglesia, esas tesis provocaron una exacerbación y una exaltación en Alemania desmesurada e increíble. Y eso empieza a correr a lo largo de Europa y de muchos otros países. En el año 1520, el papa de aquel momento determina cuestionarlo y a través de una bula papal, él cuestiona a este hombre, y lo que hace Martín Lutero, ese año, 3 años después de haber escrito las tesis, él quema esa bula papal. Y algunos llegan y dicen que el punto de inflexión de la reforma no fue poner las tesis en la puerta. Hay algunos que dicen que fue cuando él quemó el dictamen del Papa que llegaba y lo condenaba a él de hereje por causa de lo que él estaba haciendo y procurando llevar a cabo. 1 año después de que él quema esa bula papal, él es llevado a un concilio de obispos y de líderes, y allí es cuestionado, y él llega y dice delante de todas aquellas personas: si ustedes me pueden comprobar con la Biblia que yo estoy equivocado, yo me retracto. Pero si ustedes no me pueden comprobar con la Biblia que yo estoy equivocado en cuanto a mi postura, yo me voy a mantener. Ciertamente él se mantuvo en su posición. Algunos siempre se preguntan por qué el papado y la iglesia constituida, que era parte, estaba vinculada fuertemente con el sector político de su época en Europa, no lograron deshacerse o desaparecer a Martín Lutero. Fue porque algunos de los príncipes en Alemania, de los principados en Alemania, lo protegieron durante muchos años hasta su muerte en 1534. Qué interesante esto. La reforma protestante inició con este pasaje que Martín Lutero, que Dios usó para impactar su corazón. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Es por fe. El justo por la fe puede vivir, no es por las obras, sino por la fe. La reforma protestante, a nosotros que vivimos muchos siglos después, la reforma protestante sigue teniendo un tremendo legado para nosotros. Y antes de mencionar cuál es el legado, porque la reforma protestante tiene 2 tipos de legados: un legado espiritual y un legado cultural. Y quiero mencionar esos 2 aspectos en el día de hoy. Pero antes de mencionarlos, quiero decirles que hay que tener cuidado, porque hoy en día pareciese que hay algunos sectores de la cristiandad protestante y evangélica que quieren atribuirse que ellos son los herederos de la reforma. Hay ciertos sectores de las iglesias evangélicas y protestantes que quieren decir: nosotros somos los herederos genuinos
de la Reforma Protestante, mientras que todos los demás evangélicos y protestantes, ellos no son herederos de esa reforma. Y eso es una tremenda equivocación. Y usted encuentra mucho de esa argumentación en algunos sectores tradicionales de las iglesias evangélicas y protestantes. Algunos sectores que llegan y dicen: nosotros somos los herederos genuinos de la iglesia, de la reforma. Ciertamente Lutero no fue el único que en 1517 genera toda esta reacción. Después de él vinieron Zwinglio, vino Juan Calvino y muchos otros que empezaron a construir sobre la base de lo que se suscitó en aquella época en Alemania. Calvino en Suiza, en Ginebra y en Francia y en algunos otros sectores, y muchos otros líderes dentro de la iglesia cristiana. Pero hoy en día pareciese que algunos sectores están diciendo: nosotros sí somos los herederos y los que enseñamos genuinamente las verdades de la Reforma Protestante. Mire, todos los evangélicos y protestantes somos beneficiarios directos de la Reforma que se suscitó. Todos lo somos. Nosotros hemos recibido un tremendo impacto de esa reforma, en lo que creemos, en lo que enseñamos. La Reforma Protestante no es un tesoro que pertenece solamente a ciertas iglesias protestantes o evangélicas. Es una bendición que nos pertenece a todos los que somos parte de las iglesias y congregaciones que nos llamamos evangélicas o protestantes. Y esto lo menciono porque ciertamente pareciese que hay algunas personas que lo miran a uno y le dicen: ¿usted pertenece a mi iglesia? No pertenece. A usted no es heredero de la reforma. Nosotros sí. No, todos lo somos, porque todos nosotros hemos sido impactados por lo que sucedió hace 508 años atrás. ¿Cuáles son los legados que nos dejan la Reforma Protestante? Quiero mencionarle algunos de ellos y citar algunos pasajes. Mire, la Reforma redefinió muchas cosas que son importantes. Lo primero que redefinió a partir de Lutero y de muchos otros reformadores, porque él no fue el único, fue un regreso a las Santas Escrituras. Fue un regreso a la palabra de Dios. Durante siglos, la feligresía en la iglesia eran meros oyentes. Y algunos de ellos llegaban a esos lugares a escuchar una predicación en latín. Y muchas veces no sabían lo que decían porque no hablaban latín. Entonces, en medio de esta realidad, la Reforma empezó a decir: no, es que todos nosotros tenemos acceso a la Escritura. Todos nosotros tenemos la oportunidad de poder ir a la palabra de Dios, y no solamente el clero, no solamente aquellos que se llaman líderes de la iglesia tienen acceso a la palabra, a leerla, a entenderla y a poder profundizar en ella. La Reforma Protestante empezó a generar una reacción de que todos nosotros, el acceso a la palabra no es un acceso restringido solamente para unas cuantas personas. Mire, la Edad Media fue un tiempo terrible de desconocimiento bíblico y analfabetismo increíble. La gente no tenía acceso a la Biblia. Solamente aquellas personas que tenían cierta posición dentro del clero. La Reforma hizo que la gente empezase a leer la Biblia. La Reforma, recordemos, 1517, unos cuantos décadas atrás se había hecho el tema de la imprenta. 1440, estamos hablando de cerca de 57 años, y ya en algunos lugares estaban reproduciendo documentos. Y todo eso empezó a generar una profunda necesidad de que la palabra tenía que ser diseminada entre la gente, entre el pueblo y entre todos aquellos que querían tener acceso a eso. Desde que Lutero es condenado en ese concilio en 1521 y hasta 1534, él traduce
la Biblia, primeramente el Nuevo Testamento al alemán, y posteriormente él traduce toda la Biblia antes de su muerte. Y la imprimen. O sea, la Biblia que se leía en Alemania en aquella época fue traducida por un reformador. Un reformador que dijo: la gente necesita tener acceso. En algunos lugares de Europa en aquella época la Biblia era prohibida. Fue prohibida en muchos países porque veían al movimiento que se generó en Alemania como un movimiento contraproducente contra la iglesia institucional. Ciertamente después de Lutero surge el movimiento de la iglesia luterana y muchos otros movimientos que empiezan a surgir con el paso del tiempo. Pero se empieza a hablar que la única autoridad infalible para la fe y la práctica es la palabra de Dios. Y la cita que siempre se usó para reafirmar esa verdad fue 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, porque ciertamente esa verdad de que la palabra de Dios es fundamental para nosotros los creyentes y tenemos acceso a ella y la podemos leer todos. Dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, dice 2 de Timoteo 3:16, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente competente, enteramente preparado para toda buena obra. Porque esa palabra instruye a todo hombre, no solamente al clero, no solamente a los líderes religiosos, sino a todo hombre que tenga acceso a ello. Y puede, a través de la palabra de Dios, ser un hombre enteramente preparado para toda buena obra. Por eso la Reforma Protestante habló de solo escritura. Necesitamos entender que solamente la palabra de Dios es nuestra regla de fe. No es la tradición que podamos tener en la iglesia. Las tradiciones eran aquellas interpretaciones que la iglesia fue construyendo a lo largo de los siglos, sino que es la palabra de Dios el fundamento de nuestra fe. Y hasta el día de hoy, la mayoría de iglesias evangélicas y de iglesias protestantes sostenemos que la palabra de Dios es la guía infalible para todo creyente. Y usted y yo tenemos acceso a ella. Por eso la Reforma Protestante habló del sacerdocio de todos los santos. Nosotros no necesitamos mediadores humanos para presentarnos delante de Dios. 2 de Pedro capítulo 2 versículo 8 y 9 habla de que somos un real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Somos un cuerpo de hombres y de mujeres que Dios ha elegido, que tenemos acceso a Dios. Somos un real sacerdocio. No necesitamos un sacerdote y un líder religioso para que se presente delante de Dios a favor de nosotros. Eso lo enseña 2 de Pedro capítulo 2 versículo 8 hasta el verso 10. Un real sacerdocio. Eso es usted y soy yo. Tenemos acceso al Señor, tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios empieza a ser diseminada, la palabra de Dios empieza a ser enseñada. La palabra de Dios a partir de la Reforma empieza a tener acceso a las personas y se empieza a animar a las personas a que la lean, y empieza la gente a tener acceso a la escritura. El problema era que muchos sectores de las comunidades en Europa eran analfabetas, porque vivían en una ignorancia horrible. Pero es allí donde muchos de los sectores de la iglesia protestante y de la iglesia de la época que surge a partir de la Reforma empiezan a hablar sobre la necesidad de que la gente se eduque. ¿Para qué? Para que aprenda a leer. Porque cuando aprenden a leer vas a tener acceso a la palabra de Dios. Y ahora vamos a hablar del impacto cultural de la Reforma. Pero el impacto espiritual tenemos la palabra de Dios, la Escritura. Y ella sigue siendo nuestra norma. El segundo legado tiene que ver con que la Reforma nos regresó al Evangelio. Nos hizo retornar al Evangelio.
Una iglesia que había estado fundamentada de que te justificas a través de tus méritos y de tus obras, y que lastimosamente hasta el día de hoy sigue siendo el sustento de muchas iglesias en nuestro entorno hasta ahora. Imagínense el impacto a través de los siglos, que todavía hay sectores de la iglesia cristiana que piensa que las obras son necesarias para la salvación. Entonces, impactantemente la Reforma llega y dice: necesitamos volver al Evangelio, y el Evangelio dice que la salvación es solamente por la fe. La salvación es por gracia, es un regalo inmerecido de Dios y no el resultado de lo que yo hago o del mérito humano o del cumplir con un rito. Es un regalo de Dios. Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9, ¿qué dice el Evangelio? Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque por gracia somos salvos. ¿A través de qué? De la fe. No cualquier tipo de fe, es la fe en Cristo. La fe en Cristo, porque hay personas que pueden decir que tienen fe. El asunto es que pueden creer en cualquier cosa. La fe que habla la Biblia para salvación es la fe en Cristo. Y por eso la Reforma nos habla de solo gracia. Es solo por la gracia de Dios. Ese es el segundo legado espiritual de la Reforma. El tercer legado espiritual de la Reforma fue un regreso a Cristo. Para la iglesia de la época de Lutero, Cristo no era el único mediador entre Dios y los hombres, así como inclusive en el día de hoy dentro de ciertas iglesias, porque en aquella época y aún hoy en día hay un líder religioso que se convierte en mediador prácticamente para la gente. Inclusive vemos que a muchos de ellos los canonizan y la gente les sigue rezando. ¿Por qué? Porque se convierten en medios para poder llegar a Dios. ¿Por qué la gente, usted cree que todavía sigue las guías de un santoral, donde cada día del año hay un santo particular al cual usted le puede orar para que le dé respuesta a sus necesidades? Porque seguimos pensando que a través de cierto tipo de acercamientos o de cierto tipo de venir a ciertos personajes que hemos, según estas iglesias, canonizado, ellos van a interceder por nosotros delante de Dios. La Biblia no dice que esas personas interceden delante de Dios. La Biblia me dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús el Señor. Amén. Qué hermoso eso. Mire lo que dice Romanos 3 versículo 28. Por eso aquí hablamos de solo por fe. Solo por la fe en Cristo. Yo no necesito hombres, yo no necesito líderes espirituales, yo no necesito santos para que intercedan por mí y poner mi fe en ellos. No es que soy yo devoto de tal santo, es que yo soy devoto de tal santa para que me guíe y me ayude en medio de mis necesidades. La Biblia dice que solamente por la fe. Dice Romanos 3 versículo 28. Romanos capítulo 3 versículo 28 llega y nos dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. No necesitamos ninguna obra, somos justificados por la fe solo en Cristo, solo en Él. No necesitamos santos, no necesitamos imágenes, no necesitamos líderes religiosos, necesitamos a Cristo. Y por eso la Reforma habla y nos plantea solo por fe, fe en Cristo. Cuarto legado de la Reforma protestante y que debemos de tener presente en medio de este tema particular y especial, es el tema de que Jesucristo es el único mediador.
entre Dios y la humanidad. No necesitamos a alguien que interceda por nosotros más que Él, solo Él. Tenemos acceso a través de Él. Por eso la Reforma empezó a hablar y a plasmar la perspectiva bíblica de que solo Cristo, no hay otro. No hay ningún otro mediador, no hay ningún otro mecanismo, no hay ninguna otra vía. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5 llega y dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Mire lo que dice Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente a través de Jesús. Por eso la Reforma planteó, en la palabra de Dios nos dice que es solo Cristo, solo Él. No hay otro medio, no hay otro mecanismo. La Reforma también dejó una premisa fundamental que dice que necesitamos que todo lo que hacemos, la vida del creyente, la vida de todos aquellos que profesamos haber creído en Él, todo lo que hacemos, si somos, lo hacemos para la gloria de Dios. Todo lo hacemos para gloria de Dios. Por eso la Reforma planteó el concepto: solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. Y recuerdo el pasaje de Primera de Corintios 10:31. Ese pasaje de la Escritura llega y nos dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Qué impactante eso. Nos está animando que todo lo que hacemos en nuestra vida diaria, todo lo que hacemos en la práctica, lo debemos de hacer para gloria de Dios. Por eso la Reforma, hoy en día usted encuentra que mucha gente pone las 5 solas de la Reforma. Solo Cristo, solo por fe, para gloria de Dios, solo por gracia. Estos 5 conceptos de la Reforma son fundamentales y ponen la base. Somos herederos de eso. Y eso lo enseña la Escritura. Lo que hicieron los reformadores fueron: regresemos a la Biblia, porque la Biblia nos dice que es solamente la Escritura, que es solamente Cristo, que es solamente por gracia, que es solamente por fe en Cristo, y que todo es para la gloria de Dios. Esos son los 5 conceptos fundamentales de la Reforma. Y la Reforma maravillosamente nos ha dejado un hermoso legado en medio de nosotros hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy recordamos este hecho, pero este hecho no es solamente un acontecimiento histórico que recordamos cada mes de octubre o a inicios de noviembre, sino que también debemos de acordarnos que así como la Reforma nos dejó un legado espiritual, también la Reforma nos ha dejado un legado cultural y social. Mire, en una ocasión alguien llegaba y me decía: ustedes los evangélicos, ustedes lo que crearon fue un cisma en medio de la iglesia. Lo que ustedes crearon fue un terremoto en medio de la iglesia. Pero es que la iglesia de aquella época necesitaba un terremoto, necesitaba un cisma por razón de la circunstancia. Y todo ese cisma se generó con gente que era parte de la iglesia de esa época, que después de ellos se generaron un montón de movimientos que se fueron creando con el paso de los tiempos: el movimiento luterano, el movimiento episcopal, los movimientos menonitas, los movimientos anabaptistas, los movimientos bautistas, los movimientos que se generaron a partir de la Reforma. Todos esos movimientos fueron el resultado de lo que estos hombres
propiciaron en aquel momento histórico. Y me decía, ustedes los evangélicos piensan que ustedes han traído un beneficio a la sociedad. Ustedes lo que crearon fue un cisma en medio de la iglesia. Miren, nada más alejado de la realidad. Lastimosamente hay algunas personas que no les gusta leer para poder informarse, porque inclusive cuando usted lea a muchos historiadores católicos, muchos de ellos inclusive reconocen el tremendo impacto de la Reforma Protestante, porque después de la Reforma Protestante vino la Contrarreforma Católica, que fue una reacción a la Reforma, y a partir de ahí la misma Iglesia Católica, que sigue llamándose, utilizando ese concepto hoy en día, generaron una serie de reacciones a lo que se había suscitado en Europa. Pero ya el movimiento había crecido y se había desarrollado a lo largo del continente y se había extendido a muchos de nuestros países en el resto del mundo, en América Latina, en Asia y en África. Pero la Reforma ha dejado un tremendo legado cultural y espiritual, y es importante que usted lo sepa, porque usted y yo somos parte de todo ese movimiento. Le voy a contar algunas cosas. La Reforma ha tenido impacto en áreas como la visión del trabajo, las finanzas, los bienes materiales, el servicio público, la educación, las ciencias, inclusive la política, el papel de la mujer, las artes. Le voy a mencionar algunos temas ligados con la educación. Mire, uno de los mayores legados de la Reforma Protestante es la educación popular y la alfabetización. Fueron los movimientos protestantes a partir del siglo XVI que empezaron a llevar y a plasmar la necesidad de que la gente se educase, de que escuelas y universidades en Europa abrieran colegios e instituciones para que la gente aprendiese a leer. Muchos en nuestra América Latina, muchas de las escuelas, institutos, colegios que se han abierto a lo largo de América Latina han sido iniciados por movimientos e iglesias protestantes a lo largo del continente. Ellos llegaban y plantaban una iglesia y a un lado estaba la escuela y estaba el colegio. Y hasta el día de hoy hay muchas denominaciones que siguen aplicando ese modelo. Ese es un legado de la Reforma Protestante. Muchos de los movimientos en América Latina, algunos llegan y dicen, no, es que algunos de los gobiernos en América Latina se han aliado con el movimiento protestante. Claro, ¿cómo los gobiernos de nuestros países en América Latina no se iban a unir al movimiento protestante que venía de Estados Unidos y de Norteamérica? Si esos movimientos protestantes llegaban a un país y le decían al gobierno, nosotros queremos tener acceso a poder establecer iglesias aquí, pero también queremos establecer escuelas, colegios y universidades, ¿qué gobierno va a llegar y decir que no? Cuando desde fuera traían los recursos para construir edificios, construir escuelas, construir universidades y construir colegios y empezar a educar a la gente. Muchos de nuestros países han sido forjados bajo ese formato. En muchos de nuestros países. Mire, yo estuve en Paraguay hace unos años atrás y cuando estaba viajando por la ciudad en Asunción, me llevaban por algunos lugares y empezaba a ver colegios. Y el hermano, el pastor que nos estaba llevando en su auto, llega y nos dice, este colegio fue fundado por tal movimiento protestante que llegó aquí a Paraguay en tal año. Este movimiento que todavía está en este país tiene cerca de 15, 20, 30 colegios en este país. Y así, pastor, me decía, aquí podemos encontrar cientos de iglesias que han sido forjadores de la educación en este país. La Reforma Protestante ha tenido un tremendo impacto en medio de nuestros países. En Alemania, con la traducción de la Biblia al alemán por parte de Lutero, mucha gente pudo empezar a leer la Biblia, ser alfabetizada con la Biblia, para que ellos pudiesen aprender a leer. La construcción de escuelas que se han creado a lo largo. La famosa Universidad de Ginebra es una universidad creada por Juan Calvino, reformador,
Y a lo largo de Europa podríamos mencionar todo esto. Mire, legados culturales de la Reforma. Amados hermanos, la dignificación del trabajo y el desarrollo económico. Mire, la Reforma protestante trajo un tremendo cambio en la ética de trabajo. Algunos estudiosos han llegado a decir que mucho de lo que la Reforma en cuanto al tema del manejo económico y el trabajo pusieron las bases de la mayoría de sistemas capitalistas a lo largo de los continentes. Construyeron sobre esa base conceptos como la importancia del ahorro, el manejo del dinero, inclusive temas asociados con el tema de la democracia. El famoso sociólogo Max Weber, que algunos hemos estudiado en la universidad, en su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo, él es un autor secular, él no es un creyente, argumentaba esta nueva ética de trabajo, hablando del movimiento protestante, especialmente la puritana y la calvinista, sentó las bases para el espíritu del capitalismo moderno en Europa y en Norteamérica. Qué interesante, porque al final de cuentas nos enteramos que la Reforma protestante no solamente fue un movimiento religioso, sino un movimiento religioso que tuvo un impacto en todas las esferas de la vida. El bienestar social, otro de los legados culturales de la Reforma. El tema de la ayuda a los necesitados. Mire, los movimientos protestantes y evangélicos a lo largo de la historia han trabajado con cómo beneficiar a los sectores más necesitados de nuestra sociedad. Cómo poder llegar a aquellas personas que están pasando tiempos de necesidad, mientras la iglesia tradicional llegaba y decía: hacemos esto por caridad y por obras. La iglesia protestante llegó y dijo: nosotros lo hacemos como una expresión de que somos gente salva, y esa salvación que Dios nos ha otorgado nos lleva a extender la mano a aquellos que están necesitados. En Ginebra, Juan Calvino instauró hospitales y lugares donde llegaban los pobres, los huérfanos y enfermos para poder atenderlos. Muchos de nuestros países experimentaron y vieron a protestantes llegar a América Latina y abrir hospitales. En mi país hay una famosa clínica privada, la Clínica Bíblica, una clínica fundada por el movimiento protestante hace mucho tiempo atrás, y que hoy en día es una de las principales instituciones de salud privada en el país, y que sigue de una forma o de otra procurando dar algún tipo de beneficios a los sectores más vulnerables. ¡Qué impactante todo esto! Porque al final de cuentas nos percatamos que ciertamente el movimiento protestante ha tenido un tremendo impacto en medio de nuestra sociedad. Un legado político, social y cultural, pero principalmente también un legado espiritual. Hoy podemos hablar de que cada vez que recordamos desde un púlpito de que solamente son las Escrituras. Solamente la Biblia es nuestra norma de fe. Solo Cristo, no hay otro mediador. Solo por gracia, no por méritos. Solo por fe, y por fe en Cristo, y todo para la gloria de Dios. Usted y yo somos herederos de eso. Usted y yo somos herederos de eso, porque cuando vimos estos pasajes, usted y yo podemos decir amén. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios y la única norma. Yo no necesito ningún otro documento, ninguna otra idea de una persona, sino tan solo lo que dice la Biblia. Solo Cristo. Yo no necesito un pastor, un ministro, un líder religioso para que interceda por mí. Yo tengo a Cristo y eso es suficiente. Solo gracia. Solo gracia, la salvación yo la recibo por gracia, no por méritos, solo por fe. Y no cualquier tipo de fe,
sino fe en Cristo Jesús. Es poner nuestra confianza en Él, y todo para gloria de Dios. Esos son 5 conceptos fundamentales de la Reforma. Y usted y yo hoy podemos decir que como iglesia del Señor somos herederos de esas verdades. Somos herederos de esas verdades porque creemos que es así, porque están fundamentadas en la palabra de Dios. Y ciertamente la Reforma protestante a nosotros nos incentiva de que tenemos acceso para venir delante del Señor. Tenemos acceso para venir delante de nuestro Dios. Podemos acudir delante de Él. Usted con libertad se puede reunir en este lugar, adorar a Dios y venir delante de su presencia. Usted no necesita a nadie que medie por usted en un programa, en un culto o en una celebración. Usted puede comunicarse con el Señor, usted puede estar en contacto con Él, usted puede acercarse y rendirse delante de Él, porque tenemos acceso a su presencia, porque eso es lo que nos enseña la Escritura. Amado hermano, la Reforma protestante es un movimiento maravilloso que se generó como reacción a una iglesia que estaba en crisis, a una iglesia que estaba en tiempos complejos, y esa Reforma protestante trajo una serie de movimientos que se generaron posteriormente, y hoy podemos hablar de cientos, si no miles, de iglesias y de organizaciones distintas que desde 1517 se han reproducido y multiplicado a lo largo de los 5 continentes, como impacto de lo que estos hombres hicieron. Pero ciertamente este hombre, Martín Lutero, fue un hombre que reaccionó porque la palabra de Dios empezó a cautivar su corazón. Cuando él se sienta a leer Romanos 1:17, ese pasaje de la Escritura, empezó a echar abajo aquellas ideas que él había construido como monje agustino durante mucho tiempo y que se le había enseñado. Y él llegó y dijo: eso no está en la Biblia. Y él empezó a ver la palabra de Dios y a darse cuenta que esa palabra viva y eficaz empezó a tener un profundo impacto en su corazón y en su vida. Mire, inclusive hoy en día hay muchos sectores de la iglesia tradicional y que por lo general es mayoritaria en muchos de nuestros países. Mucha de la gente ha llegado a reconocer que ciertamente la iglesia necesitaba un cambio de rumbo. Claro, ellos hubiesen querido que ese cambio de rumbo se hubiese dado de otra forma, pero se dio de la manera como se dio, y Dios lo permitió así. Y ciertamente hoy nosotros podemos estar reunidos en este lugar, recordar esos 5 conceptos clave de la Reforma: solo Escritura, solo Cristo, solo por gracia, solo por fe, y todo para la gloria de Dios. Esas son premisas que deben de regir nuestra vida, que son el fundamento de lo que creemos, no porque nos los enseñó a alguien, sino porque lo enseña la Escritura. Y ese fundamento nos sirve para poder vivir nuestro día a día. Hoy estamos aquí por la gracia de Dios. Usted ha experimentado las bendiciones maravillosas del Señor por la gracia de Dios. Usted no necesita poner la confianza en ningún hombre, ni en ninguna estructura humana. Usted necesita poner la fe en Cristo Jesús. Usted necesita entender que es por gracia que usted ha experimentado salvación, no por sus méritos, no porque usted sea muy guapo, muy guapa, no porque usted sea muy inteligente, sino hemos experimentado la gracia de Dios por su favor y por su gracia, su misericordia, porque nuestra confianza la hemos puesto en Él. Nuestra confianza no la hemos puesto en una institución humana o en un hombre. Así que animemos nuestro corazón. Celebremos esta semana que estamos recordando la Reforma Protestante, específicamente el día viernes pasado, y instruyámonos. Si usted quisiera leer al respecto,
escríbame por el WhatsApp y le envío alguna información para que usted pueda leer. Yo tengo extractos de libros que usted puede leer y puede informarse de esa experiencia de la Reforma. Dios quiere que nosotros podamos mirar hacia el pasado, nuestra historia, y darnos cuenta de que ha sido construida a través del esfuerzo y el trabajo de muchos. Mire qué impactante lo que sucedió con Lutero. Y como ya mencioné, y termino con esto, antes de Lutero ya muchos habían hablado de cambios en la iglesia. John Wycliffe es el precursor. Y el día de hoy hay un movimiento que se llama la Alianza Global Wycliffe, que es la que trabaja en la traducción de la Biblia a nivel de todos los idiomas que existen en el día de hoy. Porque él trabajó en la traducción de la Escritura, y a partir de él muchos otros empezaron a decir: la gente tiene que tener acceso a la Biblia. Toda la persona, por sencilla que sea, tiene que tener acceso a la palabra de Dios y poder leerla. Amado hermano, ese es un hermoso resultado de la Reforma protestante. No solamente de Lutero, de Wycliffe y de muchos otros que lucharon, muchos de ellos sufrieron. John Hughes, en la antigua Checoslovaquia, lo que hoy se llama la República Checa, él fue quemado en una hoguera por causa de reaccionar contra la iglesia de su tiempo. Hasta el día de hoy usted va a Praga y usted entra a Praga y encuentra un busto de él allí enorme, una estatua de John Hughes ahí como recordatorio de ese reformador, que ciertamente procuró que todos nosotros pudiésemos aferrarnos a la palabra y que la palabra de Dios pudiese ser el centro de nuestra vida. Aprovechemos que hoy podemos tener acceso a la palabra, que usted y yo podemos venir con acceso delante del Señor, podemos reflexionar en ella, podemos conocer el mensaje que ella nos comunica. Hoy usted y yo somos herederos del maravilloso movimiento de reforma que inició hace más de 5 siglos. Y podemos alabar a Dios por lo que Dios hizo a través de personas que estuvieron dispuestos a ser usados por Dios para generar un cisma en medio de una iglesia que se había estancado, de una iglesia que había caído en decadencia y que necesitó una reforma en su momento histórico. Dios nos siga animando para ir a su palabra y para poder llenar nuestro corazón de esas verdades maravillosas espirituales que nos animan a vivir una fe consolidada en el Señor. Amén. Vamos a orar y a darle gracias a nuestro buen Dios en esta parte final de nuestro tiempo, alabando y glorificando el nombre de nuestro buen Rey.